Buenos días. Vamos a empezar con la construcción de tablas y gráficos en el programa SPS. Cuando nosotros abrimos el programa se nos presentan dos ventanas. La primera es la ventana de resultados, que como su mismo nombre lo dice, vamos a obtener los resultados que hagamos en la ventana del conjunto de datos. Bien, en esta ventana vemos que hay dos vistas, la vista de datos y la vista de variables. En la vista de variables vamos a especificar la clase de variable que vamos a trabajar. Nosotros hemos elegido el ejercicio con una variable discreta. ¿Y por qué es discreta? Leemos. El presidente de una agencia de viajes quiere información sobre las edades de la gente que toma cruceros por el Caribe. Una muestra de 40 clientes que tomaron un crucero el año pasado reveló estas edades. ¿Qué es lo que estamos investigando? Las edades. Entonces, esa va a ser nuestra variable. Y como es edades, su misma condición son números naturales. Y al ser números naturales, entonces es una variable discreta. ¿Qué más sabemos? Que son 40 clientes. Esta va a ser nuestro número de datos, 40. N es igual a 40. ¿Qué más necesitamos saber? El rango, el número de intervalos, la amplitud. Si esta es discreta, utilizamos esta fórmula y si es continua, esta. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es copiar los datos para vaciarlos luego en SPS. Yo voy a copiarlos a Excel y es aquí donde yo los voy a ordenar porque sería muy difícil vaciar cada dato a Excel si es que en caso tuviésemos más de 100 datos. Uno por uno es muy tedioso. Entonces en Excel lo ordeno, lo divido en cada celda y simplemente copio lo que ya he ordenado. Vamos a copiar los datos a SPS. Entonces control C, vamos a SPS, en la parte de vista de datos. Esta va a ser nuestra primera variable y estos van a ser nuestros datos. Voy a pegarlo aquí y esperamos. Listo. ¿Y qué es lo que observamos? Que nuestros datos nos lo han colocado con decimales. No es necesario los decimales cuando estamos trabajando con edades. Así que eso es lo primero que vamos a quitar, sin antes ponerle primero el nombre de la variable, que sería edad, y la etiqueta, que es lo que va a aparecer en nuestras tablas y nuestros gráficos. La variable entonces especificamos un poco más, edades. Bien, ¿qué es la medida? La medida es cómo yo mido mi variable. Sabemos que hay dos tipos, la variable cuantitativa y la variable cualitativa. En este ejercicio estamos trabajando con una variable cuantitativa y su forma de medir es discreta, continua, de razón o intervalo. Todo esto lo resume el programa en una sola palabra, que es escala. Si yo en caso trabajara con una variable cualitativa, ahí sí nos especifica si esta es nominal o si es ordinal. Listo, colocamos escala porque es una variable cuantitativa discreta. Bien, y en decimales no es necesario los decimales, así que les quitamos los decimales hasta 0, y la anchura se refiere a los dígitos de los datos. La edad generalmente tiene 2 dígitos, casi no es 3 porque muy pocas personas llegan a los 100 años. Entonces vamos a reducir a 2 dígitos. Ahora sí, vemos que en nuestra vista de datos se han quitado los decimales. Y lo que vamos a hacer primero es ir a transformar. ¿Qué es lo que vamos a transformar, dirán ustedes? Bueno, al ser una variable discreta o continua, tenemos que especificar, bueno, ya lo van a ver, esto, los puntos de corte y las etiquetas. En agrupadas voy a colocar el nombre de agrupada. Listo. Ahí. Ajá, listo. Y aquí observamos automáticamente que la computadora ha identificado el valor mínimo y la edad máxima, que es 18 y 84, el número total de datos, y también nos ha dado como una predeterminación de los gráficos.
pero nosotros, siendo las personas estadísticas, necesitamos hacerlo de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es necesario para contener a todos nuestros datos. Entonces observamos que aquí están los puntos finales, que es incluidos y excluidos. Si tú trabajas con una variable discreta, tienes que colocar aquí en excluidos, porque incluidos vendría a ser con números decimales. Incluimos números decimales y no estaríamos trabajando con números naturales. Bien, en crear puntos de corte, primero nos piden primera ubicación de punto de corte. Vamos a regresar a nuestro Word. ¿Cuál era la ubicación de nuestros puntos de corte? Ahí es donde nosotros necesitamos el límite superior y el límite inferior. El límite superior, que es este, ya que este es el límite inferior, nos salió 28. ¿Ese 28 no sería también nuestro primer corte? Exacto, sí lo es. Entonces, iniciamos con nuestro primer corte, que vendría a ser 28. Trasladamos la cantidad 28 y luego nos pide los números de puntos de corte. ¿A qué se refiere con esto? Los puntos de corte. ¿Cuántos hemos hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Exacto, es el número de intervalos. Entonces, vamos a ir aquí a colocar 7. Si yo colocara 6, cambiarían mucho las cosas porque vamos a ver más adelante que no va a contener al número. Automáticamente SPS me bota una anchura que considera es la correcta, pero como nosotros estamos haciendo el ejercicio, vamos a cambiar la anchura a lo que nosotros hemos obtenido, que es 11. La amplitud o la anchura es lo mismo. Listo, 11. Ahora sí quería mostrarles lo siguiente. La última ubicación de punto de corte es 94. Esta contiene al número máximo, o sea que está bien. Sin embargo, si yo hubiese colocado solo 6 intervalos, mi último punto de corte sería 83 y no contiene a todos los datos. Entonces es necesario agregar un intervalo más, una categoría o clase más. Aplicamos y listo, ya tenemos nuestros puntos de corte. Ahora nos hacen falta las etiquetas, que es lo que va a aparecer en las tablas. Listo, lo que usualmente nosotros conocemos como los intervalos. Entonces yo sé que mi primera etiqueta es 18-28. Mi límite inferior va a ser 18 y mi máximo 28. Y así sucesivamente. Sin embargo, yo veo que aquí está cambiando. Si es discreta, debería iniciar en 29, porque es un intervalo que no contiene números decimales. Entonces yo manualmente lo debo cambiar. Si es de 29 hasta 39, de 39 agregamos uno más, es decir que llega a 40, y así manualmente sucesivamente cambiamos los intervalos de cada clase. ¿Por qué yo estoy colocando una anchura de 10? Bueno, recordamos que... me estoy confundiendo. Recordamos que la anchura nos salió 11, pero al ser discreta le quitamos 1 y siempre la fórmula nos va a salir que le agregamos 10. Bien, le agregamos 40 a 50. De 50 empezamos con 51 guión hasta el 61, exacto, y así sucesivamente cambiamos todas las etiquetas hasta el 62, hasta el 72, sí, y luego empezamos hasta el 80, de 73 al 83, y el último vendría a ser de 84 hasta el último punto de corte, que era 94. Este último no lo necesitamos, así que lo eliminamos y ya tenemos nuestras etiquetas y nuestros puntos de corte. Aceptamos. Sí.
aceptamos y en nuestra ventana de resultados ya tenemos programada esa parte. Regresamos ahora nuevamente al conjunto de datos y vemos que nos ha aparecido una nueva columna, que es la columna agrupada. Tenemos que asegurarnos de que esa columna mantenga la misma medida, que es escala. Vamos a lista de datos y ahora sí vamos a iniciar con lo que es la construcción de la tabla. Tenemos ahora el estadístico descriptivo, que es lo que estamos trabajando, estadística descriptiva, colocamos en frecuencias y nos sale una nueva ventana. Lo primero es hacer una tabla normal que nos diga qué clase de datos estamos trabajando, el número de datos, los estadísticos. Estadísticos como el rango, el mínimo, el máximo, la media, la mediana, la moda, si es que es necesario. Y listo, aceptamos. Y en nuestra ventana de resultados nos refleja esta tabla. Ya tenemos ahí los datos más importantes. Volvemos al conjunto de datos. Nuevamente, analizar, estadística descriptiva, frecuencias. Ya utilizamos estos datos, ahora sí vamos a hacer las tablas con los datos agrupados. Ahora sí necesito mis tablas de frecuencia, los estadísticos ya no, los quito. Porque si yo utilizara estos estadísticos, definitivamente los datos cambiarían, no serían los mismos. Quiero gráficos, voy a gráficos. Como es una variable de condición discreta, necesito un gráfico de barras. Para reflejar mis datos, doy continuar y acepto. Bueno, y esperamos que SPS nos bote nuestra tabla y nuestro gráfico. A veces requiere unos cuantos segundos, así que no se preocupen porque demora el procesamiento. Y aquí ya obtenemos lo que es la tabla y el gráfico, ya con sus intervalos, y nos muestra los gráficos, las frecuencias acumuladas. Bueno, esta es una frecuencia absoluta. Y aquí la tabla con las etiquetas que nosotros habíamos programado manualmente, la frecuencia, el porcentaje y porcentaje válido y acumulado. Bueno, y eso sería todo. Si tú necesitas transportar estas tablas y los gráficos a Word, lo haces, pero primero debes eliminar las notas y todo lo que no se necesita ver. Como lo eliminas, simplemente haces clic y suprimes todo lo que no se necesita. Aquí también haces clic y suprimes, haces clic y suprimes, y así sucesivamente. Vamos a archivo y vamos a guardar como. Bueno, ya cada quien lo guarda en su escritorio o en su carpeta correspondiente. Pero en sí, eso sería todo. Colocamos el nombre y guardamos. Bueno, en este caso yo voy a colocar edad y lo voy a guardar en mi escritorio. Bien, o en un disco aparte que yo tenga, ¿no es cierto? Bueno, eso ya es decisión de cada quien. Les agradezco hasta aquí que hayan visto este video y espero hayan comprendido lo necesario. Muchas gracias.